En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación del catecismo básico para adultos, para jovencitos, primera comunión, confirmación, bautismo y para todos los adultos que han olvidado su fe católica. Me baso en el breve catecismo católico bíblico apologético, lección 43. Hoy hablamos de la primera comunión. ¿Qué es la primera comunión? Más bien, ¿es importante la primera comunión? Sí, la primera comunión es muy importante porque ejerce una gran influencia sobre toda la vida. Un niño que fue bien formado, un joven bien formado, un adulto que va a comulgar, que fue bien formado, y bien eso sí, tiene una gran influencia sobre toda su vida. Recibir a Jesús, no olvidemos, la comunión es el hecho de recibir a Jesús en la Eucaristía. Y hemos dicho que la Eucaristía es el sacramento que contiene verdaderamente cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo bajo la especie apariencia del pan y vino. Otra pregunta interesante, pregunta 235. ¿A qué edad debe hacerse la primera comunión? Bien, la primera comunión debe hacerse a la edad de razón, esto es más o menos alrededor de los 7 años, 6 años, 7, 8, depende de las personas. ¿Y por qué recibir a esta edad a Jesús? Bien, pues porque Jesús dijo, dejan los niños venir a mí. Primero. Segundo, él dijo, el que no come mi cuerpo, no mi sangre, no tiene la vida eterna. Y tercero, en la charla anterior hemos visto que la comunión bien hecha produce bienes enormes. Primero aumenta la gracia y la santidad, nos acerca más a Dios y nos une a Dios, borra las culpas veniales, pequeños pecados, y nos preserva de los pecados mortales. Y es prenda de vida eterna y resurrección gloriosa. Entonces, si queremos que los niños crezcan sanos, crezcan piadosos, crezcan en santidad, hace falta darles estos antídotos espirituales divinos que preservan del pecado mortal. ¿Por qué? Porque una persona con uso de razón puede pecar mortalmente. De hecho, por esta razón, también se confirman cuando tienen uso de razón para preservarlos del pecado mortal. Ahora, ¿qué conocimiento se requieren para la primera comunión? Y bien, para la primera comunión se requiere el conocimiento de los principales misterios de la fe, conocer los mandamientos de Dios y saber distinguir entre el pan eucarístico y el pan ordinario. Primero, conocer los principales misterios de la fe. ¿Cuáles son? Bien, estos principales misterios: que Dios existe, que Dios se reveló a los hombres y que Dios en su revelación dice que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y que después del pecado del hombre, Dios prometió un Salvador, y ese Salvador es el Hijo de Dios, Jesucristo, que se hizo hombre en el seno de la Virgen María para redimirnos, salvarnos, muriendo en la cruz. Por eso hay tres principales misterios. Un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo de Dios se hizo hombre, se llama Jesucristo, y murió en la cruz para salvarnos, que es la redención. Y que esta salvación de Cristo llega a nosotros mediante los sacramentos. Primero. Segundo, que el niño debe distinguir el pan eucarístico del pan ordinario. Entonces, si un niño no tiene uso de razón, para él es pan. Pero si uno sabe que es Jesús que se da, ahí ya puedo recibirlo. Y también conocer, claro, que hay 10 mandamientos, ¿no? 10 mandamientos que son como el código que nos defiende del pecado y nos hace caminar el camino recto de la salvación. Amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. Segundo, no tomar el santo nombre de Dios en vano. Tercero, santificar las fiestas, los domingos, día del Señor, y las fiestas de guardar. Cuarto, honrar al padre y la madre. Quinto, no matar. Sexto, no fornicar. Séptimo, no hurtar. Octavo, no levantar falso testimonio ni mentir. Noveno, no desear la mujer del prójimo, tampoco su esposo. Y décimo, no codiciar las cosas ajenas.
Esto tiene que conocerlos y también el niño debe saber como cristiano la doctrina de la iglesia que sintetiza de un cierto modo el evangelio en los puntos, en los 5 mandamientos: oír misa enteros domingos, fiestas de guardar, confesar para los flojos, tibios, confesar a lo menos una vez al año o en peligro de muerte, comulgar en tiempo de Pascua, Cuaresma, ayunar cuando lo manda la Santa Iglesia Católica, especialmente el Viernes Santo y Miércoles de Ceniza, y pagar diezmos, primicias a la Iglesia de Dios y sostener las obras de religión. Entonces debe saber estas cosas fundamentales. Bien. Entonces, el niño joven, adulto, para comulgar debe conocer los principales misterios, ya dijimos, los mandamientos, y saber que el pan eucarístico no es un pan ordinario, no es un pan ordinario. Es de suma importancia que los niños reciban una preparación seria y prolongada con un catecismo profundo para cristianizarlos y humanizarlos. Hoy estamos en una época de apostasía. Los pueblos ya no son cristianos oficialmente. Todavía hay cristianos, hay católicos, pero en general las leyes, los estados, las escuelas, la universidad, la prensa, la tele, la radio, los medios, redes sociales ya no son cristianos. Entonces es de suma importancia que el niño reciba una preparación seria, prolongada, con un catecismo profundo, para cristianizar a los niños y también humanizarlos. Sin eso llevarán una vida medio pagana que causará su propia desgracia y la de sus padres y de su puta familia. Son muy imprudentes los papás que no dan grandísima importancia al catecismo de sus hijos. El catecismo es la comunicación de la fe y ley de Jesucristo a los niños, jóvenes y adultos. Los sacerdotes y papás son responsables de las almas de los niños. Y los papás que quieren rápido, que ya comulgue al saber solamente el Padre Nuestro, no es correcto. No es correcto. Incluso después de la comunión hace falta continuar la formación. Catecismo de perseverancia. Bien. Otra pregunta. 237. ¿Conviene comulgar a menudo después de la primera comunión? Sí, después de la primera comunión conviene acercarse con frecuencia a la Sagrada Mesa y aún diariamente si es posible. Entonces, después de la primera comunión, que el niño tenga ese deseo de recibir a Jesús, Eucaristía, con frecuencia, al menos todos los domingos, si puede, donde hay misa cada día, aunque cada día, ¿por qué? Y porque hemos dicho que la comunión aumenta la santidad, aumenta la gracia, borra los pecados veniales, preserva de los mortales y acrecienta nuestra fe, esperanza, caridad. Entonces, es como la comida. Un niño al menos come 3 veces al día. Entonces, lo mismo debería acercarse cada vez que pueda, cada vez que pueda. Claro, si los papás nunca comulgan, un poco comulgan, los niños seguirán el mismo camino. Este es el problema. Y los papás fervorosos, bien tendrán hijos fervorosos. Queridos hermanos, la inversión, podemos decir, que uno hace en la formación cristiana de los jóvenes, de los hijos, para el futuro es muy importante. ¿Por qué? Porque prepara las futuras familias y salvación de las generaciones futuras. Por eso, cuidado, la tibieza en la familia es un cáncer que puede causar la perdición eterna de las almas. Y finalmente, última pregunta: ¿qué práctica especial se recomienda para el día de la primera comunión? Se recomienda para el día de la primera comunión la renovación solemne de las promesas del bautismo. Consagrarse a la Virgen, por ejemplo, no sé, según los lugares, las costumbres. Por ejemplo, en Europa hacen una primera comunión privada, después comunión solemne, donde hay renovación de los votos de bautismo. Entonces aquí se podría hacer la renovación de los votos del bautismo, por ejemplo. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestros canales
en YouTube, Telegram, Catecismo Católico Tradicional, donde todo está explicado a fondo. Y hagan la caridad de enviar estas charlas a sus contactos para que conozcan más su fe. Es grande caridad. Que Dios los bendiga.